Bien, buenos días desde aquí, desde este jardín de San Blas, aquí con el nogal aquí detrás de mí, que según dicen no da nueces, pero da producto de predicación. Voy a hablar un poco sobre el recientemente celebrado capítulo general de la Orden Dominicana en Vietnam. Y yo tuve la suerte de participar y voy a hablar un poco pues, a las personas que no han tenido la gracia, la suerte y el don de participar en un evento tan importante para la orden, para la Iglesia y para aquel país de Asia, ¿no? Bien, como saben, el capítulo general de la orden es la suprema autoridad, por encima, por supuesto, de las provincias y del maestro general, es la suprema autoridad en la orden, tal forma que las actas, la legislación del capítulo, afecta a la totalidad de los dominicos, de la familia dominicana, y por consiguiente pues es importante compartir lo que allí se ha discutido. Se celebra cada 3 años y la composición suele ser la siguiente. Siguiendo un poco la tradición y la política democrática de la orden, en un primer capítulo tiene lugar el encuentro de los provinciales, los superiores provinciales con un ayudante, un socio. A los 3 años tiene lugar una representación de las bases. Los provinciales son los superiores y las bases son delegados de las provincias. Y luego, en un tercer momento, después de otros 3 años, tiene lugar lo que se llama el capítulo electivo, en el cual se encuentran los provinciales, los delegados de las bases, y es el capítulo en el cual se elige el nuevo maestro general. El maestro general dura 9 años y por consiguiente pues son 3, 3 y 3. Capítulo de provinciales, capítulo de definidores que se llaman, o delegados de las bases, y capítulo electivo. Este era un capítulo electivo después del electivo que tuvo lugar en Roma en el año 2010, en el cual se eligió al maestro general saliente, el padre Bruno Cadoré. Esta es la composición de los capítulos. En este, por lo tanto, la composición era de provinciales y delegados de las bases. Es un capítulo pues, con una importancia un poco destacada, precisamente por la elección de un nuevo maestro general. Entonces, la primera tarea, la primera misión del capítulo general era elegir un nuevo maestro general. Había algunos candidatos y una de las cosas muy interesantes del capítulo general electivo es un poco el proceso de presentación de los candidatos y el proceso de selección, el proceso de discernimiento, para después, en votación secreta, elegir al nuevo maestro general. El proceso de formación de selección es el siguiente. En los primeros 4 o 5 días tienen lugar reuniones lingüísticas, ¿no? Y cada reunión lingüística, bueno, son las nuevas tecnologías, ¿no? Cada grupo lingüístico presenta 3 candidatos. Luego tiene lugar también una reunión ya no por grupos lingüísticos, sino por las comisiones que se han formado para el capítulo, y también presenta sus candidatos. Entonces, una comisión central del capítulo selecciona por los 5 que han tenido más votación, y a estos se les hace pasar por los distintos grupos para hacerles preguntas sobre su visión de la orden, su diagnóstico del momento actual, pronóstico para el futuro, sus planes, cómo verían ellos la renovación de la orden. Y con esto pues ya todos los capitulares se van haciendo como una especie de, digamos, de criterio sobre quién es aparentemente el mejor candidato para este momento. Pero en este capítulo ha sucedido una cosa muy importante, y es que el capítulo se ha celebrado en Vietnam. Es el segundo capítulo general que se celebra en Asia. El primero se había celebrado en Quezon City, en Manila, hace ya unos 25 años. Y entonces, pues esto creó una especie de ambiente en el sentido de como que fuera necesario que el candidato y el próximo maestro general fuera un asiático,
ya que la mayor parte, pues por supuesto, han sido europeos, ha habido algún latinoamericano, 2 o 3, ningún africano, ningún asiático, y entonces, pues bueno, se creó un poco desde el primer momento este criterio. Yo me di cuenta que efectivamente en un día o dos este criterio prevalecía de tal forma que dije, esto está hecho, esto está hecho, y entonces el nuevo maestro general, que prácticamente no era candidato, en 2 días pasó a ser casi el candidato único, ¿no? De tal forma que sí, efectivamente se puede decir ya en el segundo escrutinio pues, salió ya elegido, para sorpresa de él, que quedó absolutamente compungido, ¿no? por tanta carga, tanta responsabilidad, puesto que no se había él hecho la idea de ser elegido eventualmente, ¿no? Es filipino, su nombre es Gerard Francisco, dice que él es Francisco III, ¿no? Y ponía Francisco III, nadie entendíamos qué significaba, y resulta que el abuelo era Francisco, el padre Francisco, y él también Francisco, Gerard Francisco III Timoné, ¿no? Es filipino, ha sido provincial de la provincia de Filipinas, y en este momento era el asistente del maestro general para Asia, o sea, vivía en Roma desde hacía un año y medio, ¿no? Tiene experiencia de gobierno. La nota más característica, creo yo, y creíamos casi todos los que le conocimos allí, es un poco, decir, una cierta bondad, una cierta dulzura personal, de tal forma que se caracteriza un poco por la cercanía, por la sencillez, por la aproximación a la persona, que yo personalmente creo que va a ser el gran aporte que va a hacer en su gobierno. No creo que sea una persona de grandes decisiones ni un gran gestor, sino más bien un animador de las personas y de las comunidades. Mi sensación es esa. Es una persona dulce, con una sonrisa muy grata, muy agradable, y invita un poco a la confianza, a la aproximación, y yo creo que por ahí va a estar su aporte. Por otra parte, yo creo que es un aporte muy importante, porque hoy día, casi más que nueva legislación, lo que necesitamos es animación, es decir, personas que al pasar junto a ti, pues te levanten un poquito el ánimo, ¿no? Y te estimulen. ¿No? Yo creo que por ahí va a ir su aporte. Es una persona agradable de encontrar y agradable de convivir con él, ¿no? Bien, pues este ha sido un poco los primeros 5 días se han dedicado básicamente a esto. Y luego ya comienza pues, la asamblea, pues, al discernimiento sobre problemas, situaciones, propuestas para la familia dominicana. Hay muchas cosas que son internas para las comunidades de los frailes, ¿no? Por supuesto, porque básicamente el capítulo general no es el capítulo general de las monjas ni de los terciarios, sino el capítulo general de los frailes. Pero hay algo importante, y es que desde hace ya bastantes capítulos se ha tenido la política de invitar a representantes de todas las entidades de la familia dominicana, de tal forma que en el capítulo de los frailes hay, por supuesto, hermanas monjas de clausura, siempre, un par de ellas representantes, en este caso eran allí de Vietnam, para facilitar, por supuesto, pues, los viajes y todo. Hay hermanas representantes de las hermanas apostólicas, dominicas apostólicas. Hay también hermanas terciarios de la familia dominicana, laicos dominicanos, y hay también representantes del movimiento juvenil dominicano, de tal forma que se invita a representantes de todas las entidades de la familia dominicana, con derecho a voto, con derecho a voz, sin votación, excepto en algunos puntos concretos que afectan a otras entidades de la familia. Bueno, pues la mayor parte del capítulo se refiere un poco a asuntos que interesan básicamente a las comunidades de los frailes, pero en mi opinión ha habido como 3 momentos de gran debate, de gran discusión, no de conflicto, sino de gran debate, de mucho interés en la asamblea. Uno ha sido una pregunta sobre qué tipo de comunidades necesitamos para el cumplimiento de la misión evangelizadora de la Orden. Detrás de esta pregunta hay una situación actual que es la siguiente. Hay
sectores de la orden que apuntan a comunidades más monásticas, más amplias, más numerosas, con un cuidado más intenso de la vida interna de la comunidad, la liturgia, el canto, el coro, ¿no? Y hay un sector de la orden pues más propicio a la misión de avanzada. Y naturalmente para la misión de avanzada pues no se requiere grandes conventos, sino pequeñas comunidades, digamos, de presencia, de vanguardia. Entonces este fue uno de los temas fundamentales, muy interesante, ¿no? Es decir, qué tipo de comunidad necesitamos hoy en día para promover la misión de la orden, que es la evangelización. Yo creo que al final no prevaleció ninguna de las posturas, sino que más bien se llegó al consenso de que necesitamos algunas comunidades de estas un poco más monásticas en las cuales se cultiven los elementos fundamentales de la vida dominicana, como son oración común, coro, liturgia muy cuidada, como por ejemplo en Toulouse, son los más representantes de este movimiento, ¿no? La reflexión común, porque naturalmente una comunidad numerosa siempre tiene más talentos y más riqueza de reflexión, ¿no? Entonces el consenso yo creo que iba en esta línea, así que no falte en ninguna provincia alguna comunidad, pues digamos tipo Alcobendas o tipo Toulouse o tipo San Esteban de Salamanca, en la cual los frailes puedan alimentarse con una oración común, una liturgia rica, ¿no? Y que no falten tampoco otro tipo de comunidades de este estilo, por ejemplo, más pequeñas, en las cuales haya como más libertad y más apertura hacia el trabajo pastoral y misionero. Este fue uno de los temas, en mi opinión fue el tema más interesante del capítulo, y sin que llegáramos al fondo. Yo intervine alguna vez diciendo, esto valdría la pena un capítulo dedicado solamente a este tema. Además este tema recoge una idea, una intuición muy interesante de Santo Domingo, que otorga a la comunidad, ¿no? La función de mantener, de ser la garante de que se mantiene la predicación, y que también ella misma es un testimonio de lo que significa el Evangelio. Es interesante. Por eso yo insistí en alguna intervención. Creo que esto valdría la pena hacer de ello un tema monográfico para un capítulo general. Ojalá el siguiente lo dedique a esto, ¿no? Otro de los debates que parece insignificante cuando se mira desde fuera, pero es importante cuando se mira desde dentro, fue sobre los hermanos de obediencia. Sabéis que en la orden pues hay presbíteros, ¿no? Dominicos presbíteros, y hay hermanos de obediencia, Fray Teodoro ahí en Conde de Peñalver, ¿no? Fray Santiago. Entonces, en este momento se está cambiando un poco la idea de los hermanos de obediencia. Antes eran prácticamente los técnicos de la comunidad, los que arreglaban las luces, es decir, los grifos, ¿no? Pero en este momento se está intentando, rehabilitar la vocación evangelizadora de los hermanos, con un detalle muy importante, y es que al rehabilitar la vocación evangelizadora de los hermanos, se nos está diciendo que para la familia dominicana lo fundamental no es el presbiterado, sino la profesión en la orden de predicadores. Es decir, a través de la reflexión sobre la vocación del hermano de obediencia, del lego que se decía antes, se ha llegado a una reflexión muy interesante en la cual la intuición de fondo es esta. Es decir, a pesar de que la mayor parte de los frailes somos presbíteros, pero la prioridad, ¿no?, que nos hace miembros de la orden de predicadores no es el presbiterado, sino la profesión, ¿no?, como predicadores. De tal forma que en nosotros la profesión es prioritaria respecto al presbiterado. Esto tiene una repercusión enorme, porque esto hace que de alguna forma todos los miembros de la familia dominicana, ¿no?, puedan permanecer igualitariamente a la familia de los predicadores. No necesitan ser presbíteros ni presbíteras, ¿no? Es muy interesante. Entonces, a través del debate sobre los hermanos de obediencia, la vocación de los hermanos, de alguna forma apareció el gran debate sobre qué nos hace miembros de la familia dominicana, y no es el presbiterado, sino es la profesión como predicadores.
A mí me parece que esto fue muy interesante. Esto también valdría la pena hacer de ello un motivo monográfico para un capítulo. Y un tercer debate fuerte, muy fuerte, sobre todo venido desde el mundo anglosajón. Bueno, no fue debate, sino fue un lamento, ¿no? El tema de los abusos sexuales. Hoy día en la Iglesia ninguna institución, ninguna asamblea, ningún sínodo debe ser ajena a este hecho que está haciendo tanto daño a la Iglesia, ¿no? Está provocando tanto descrédito, pero que efectivamente está ahí y no se puede ocultar, no se puede silenciar. Y bueno, pues el capítulo hizo un ejercicio serio de sinceración sobre situaciones en las cuales también la orden está implicada, ¿no? Especialmente en el mundo anglosajón, ya el mundo americano, ¿no? Sobre todo el mundo australiano. Entonces, este fue más que un debate, fue una confesión pública. Tuvimos un momento muy bonito, muy profundo de oración sobre este tema. Es decir, se paró la asamblea y se preparó un momento de oración, de petición de perdón, de reconciliación. Interesante, o sea, es algo que, digamos, normalmente no pertenece al capítulo general, pero la sensibilidad hizo que... Esto fue básicamente el capítulo. Éramos 180 personas, 104 capitulares, y después hay pues secretarios y asistentes invitados por el general, y hay traductores, ¿no? Pero vamos, los capitulares éramos 104. Personalmente, de este capítulo, es decir, me queda primero un agradecimiento enorme por haber tenido la oportunidad de participar en él, porque ha sido una experiencia muy bonita, muy positiva y muy estimulante, ¿no? Y hay dos cosas fundamentalmente que a mí me han impactado. Una es lo que el capítulo significó de testimonio para la Iglesia de Vietnam. Es decir, el testimonio que supuso para la Iglesia de Vietnam la celebración del capítulo general de los dominicos en Bien Hoa, en Vietnam, que ha sido una cosa de estímulo para el lugar donde lo celebramos, para la diócesis donde se celebró, para el obispo que nos acogió, para el seminario donde lo celebramos, para todos los contactos que tuvimos con la Iglesia de Vietnam. A mí me llamó la atención esto. Con qué alegría, con qué satisfacción la Iglesia de Vietnam en sus distintas instituciones nos recibió. Y eso, o sea, a mí esto me hizo mucha ilusión, sobre todo porque lo primero que hicieron todas las instituciones que nos acogieron, algún domingo que celebramos alguna parroquia, ¿no?, fue un agradecimiento enorme a los dominicos misioneros españoles y especialmente a los mártires, Berrio Ochoa y los grandes mártires de nuestra provincia. Para mí esto fue un motivo de mucha alegría, porque bueno, pues la provincia del Santísimo Rosario, a la que pertenezco, fue la madre de la provincia de Vietnam. Durante mucho tiempo los misioneros españoles trabajaron en Vietnam, especialmente en Vietnam del Norte, ¿no? Y cuando el número de vocaciones fue suficiente, se formó una provincia ya autóctona de Vietnam. Pero, decir, bueno, para mí fue muy impresionante ver los lugares donde habían trabajado nuestros padres misioneros y sobre todo ver el agradecimiento enorme que la provincia de Vietnam tiene a la provincia madre, a la provincia del Rosario. No intervenían nunca sin hacer referencia a la sangre de los mártires que dio lugar a la provincia de Vietnam. Para mí fue una cosa muy interesante. Pero no solamente eran los dominicos, el provincial de Vietnam y los frailes delegados del Vietnam, sino el obispo de la diócesis donde se celebró el capítulo tuvo un día un encuentro con nosotros y en su discurso, en su speech, ¿no?, hizo una apología impresionante de los mártires y de los misioneros españoles a los que estaban agradecidos por la fe. Para mí esto fue muy emocionante, muy emocionante. Es decir, de tal forma que a veces yo pienso que estamos demasiado encerrados en nuestro mundo, lamentándonos de la pobreza de nuestras iglesias, pero se nos olvida un poco la proyección que la misión ha tenido. A mí esto me impresionó muchísimo, ¿no?
Me llamó la atención sobre todo, es decir, el gran valor testimonial que tiene para la Iglesia de Vietnam el tener allí a 180 dominicos de todo el mundo reunidos. Es algo que les desbordó. Donde más se reflejaba este testimonio era sobre todo en los seminaristas nuestros dominicos. El capítulo se celebró no en una casa nuestra, sino en un seminario enorme, un seminario con 400 seminaristas, no con 800 habitaciones, con 7, 8 iglesias. Bueno, aquello es un mundo, ¿no? Y entonces lo celebramos allá y estuvieron ayudando en la fotocopiadora, en la secretaría, en la limpieza, ¿no? Los estudiantes dominicos de Vietnam, que son unos 80. Para estos muchachos, esta ha sido, nos lo decía el provincial, ha sido la experiencia más bonita que van a tener en su carrera. Es decir, el haber visto y tocado con sus manos el carácter internacional de la orden, para estos muchachos ha sido, decía el provincial de ellos, la experiencia más bonita que van a tener en su carrera. Tanto es así que dice, incluso de algunos, que sé yo, que estaban en crisis vocacional, se les ha desaparecido la crisis vocacional, ¿no? Porque lo veía la alegría con que estos muchachos contemplaban un poco el proceso del capítulo. Me llamó la atención esto, es decir, lo importante que puede ser un acontecimiento de estos para hacer revivir la vocación, el entusiasmo por la vida dominicana, por el cristianismo, ¿no? Me llamó la atención esto. La importancia, por eso el tema no es solamente hablar o transmitir, el tema es muchas veces la simple presencia es suficiente para inyectar evangelio. A mí me llamó la atención con qué alegría estos muchachos, ¿no? Estos seminaristas, estos estudiantes dominicos de Vietnam, vivieron y disfrutaron el capítulo a pleno pulmón, ¿no? Y toda la iglesia, es decir, a la parroquia que estaba cercana, entonces un domingo pues nos invitaron a celebrar en la parroquia. Bueno, se volcaron de una forma impresionante. Este fue una de los, digamos, de las cosas que a mí me impresionó de este capítulo. Yo había asistido a otros 4 capítulos en Calervega, en Ávila, y allí pues no habíamos tenido esta especie de eco hacia afuera, pero jamás me había imaginado yo que la presencia de un capítulo general tuviera tal eco en la iglesia local como tuvo este, ¿no? Y por otra parte también, o sea, decir, nosotros, los capitulares, yo el primero, tuvimos el enorme testimonio de una iglesia joven, viva y alegre. Joven, viva y alegre. Yendo de aquí, de Europa, en que podemos decir que vivimos una iglesia vieja, no digo muerta, pero muy triste, ¿no? Es impresionante pasar un mes en Vietnam y ver una iglesia joven, viva y alegre. Y no me refiero un poco al espectáculo, no, o a la cantidad, no, me refiero a la intensidad, No os imagináis, o sea, decir qué sensación de vida y de entusiasmo y de disfrute transmiten las comunidades cristianas en aquel país ahora. Un país que ha sufrido enormemente, que a pesar de la reunificación política del 76, todavía Vietnam del Norte y Vietnam del Sur siguen siendo un país, 2 sistemas, ¿no? Nuestros padres misioneros habían estado sobre todo en el norte y la mayor parte de los cristianos provienen del norte, ¿no? Bueno. Entonces, una de las cosas impresionantes en todas las celebraciones que tuvimos fue la presencia y la intensidad y el disfrute inmenso de los cristianos vietnamitas. A mí fue algo que me sorprendió. Me sorprendió porque yo me atrevo a decir que en este momento probablemente es la iglesia más viva y más alegre que hay en el mundo, ganando ya a Polonia y en vocaciones y todo.
Por poner un ejemplo nada más de vocaciones, ¿no? El último día ya no teníamos reservada la residencia donde se celebró el capítulo y tuvimos que dispersarnos y nos colocaron, por supuesto, con facilidad en distintos conventos de monjas, de frailes, ¿no? A mí me tocó ir a un convento de monjas con otros 15 capitulares, ¿no? Y llegamos ya tarde en la noche, yo en la mañana cuando oí la campana me levanté y digo, wow, me gusta ir a la Eucaristía aunque no entienda nada, ¿no? Bueno, pues eran 210 monjas con 68 novicias. Probablemente más novicias había en aquel convento que en todo el resto del mundo, ¿no? Es decir, entonces, la abundancia vocacional, pero sobre todo me impresionó la intensidad, el fervor y la concentración en la celebración. Normalmente aquí, si vas a un templo, durante la Eucaristía verás a la gente moverse para la derecha, para la izquierda, ponerse así, en otra forma, ¿no? Es impresionante ver a esta gente en una especie de concentración física, que no es teatro, es expresión del momento espiritual que están viviendo. Es algo impresionante. O ver en la parroquia donde celebramos el capítulo, allí cerca, 4 coros durante la semana ensayando para animar la liturgia del domingo, ¿no? Unos cantos excelentes, una presencia alegre, entusiasta, ¿no? Que son de esas celebraciones en las cuales uno le gustaría que no terminara nunca. Aquí estamos casi siempre esperando que terminen cuanto antes, ¿no? Pues son esas celebraciones. Bueno, el ejemplo más claro de este entusiasmo fue la Eucaristía del fin del capítulo. La Eucaristía del fin del capítulo tuvo lugar en nuestro convento del noviciado, pero no en el convento porque no se cabía allí, sino en el patio, que es un patio inmenso. Se reunieron 15.000 personas. 15.000 personas porque sabían que allí tenía lugar un acontecimiento eclesial importante para la Iglesia del Vietnam. No eran dominicos, no eran dominicas, era gente que sabía que tenía lugar un acontecimiento importante para la iglesia suya, que es la Iglesia de Vietnam. La iglesia es mía, yo pertenezco a la iglesia. Esta es 15.000 personas. Y no fueron a ver el espectáculo porque llegado el momento de la comunión, bueno, pues veías que casi todo el mundo comulgaba, ¿no? Una cosa impresionante. Es verdad que la mitad por lo menos eran laicos dominicos, porque en Vietnam no solamente se caracteriza por el número de jóvenes seminaristas, sino sobre todo por el número de laicos. Son 119.000 los laicos dominicos. 119.000 los laicos dominicos, ¿no? Laicos pertenecientes a la familia dominicana. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues en parte se explica porque los misioneros tenían casi como política, ¿no?, hacer de todos los feligreses de la parroquia laicos dominicos. Es decir, a la vez que transmitían la experiencia cristiana, transmitían la espiritualidad dominicana. De tal forma que casi todos los fieles de las parroquias de nuestros misioneros acababan siendo laicos dominicos. Pero en este momento se ha mantenido y son 119.000. Entonces, en la misa de clausura, pues la mitad sí eran laicos dominicos. Pero podíamos decir, bueno, pues es bonito la celebración y disfrutar la celebración. No solamente. Todo el personal que ayudó en el capítulo fueron voluntarios cristianos, la mayor parte también del dedicado dominicano. Es decir, los que nos sirvieron a nosotros durante el capítulo fueron todos voluntarios. La cocina, la limpieza, la ropa, todo. Una señal, digamos, inconfundible de que esta es nuestra iglesia y tenemos que cuidarla y hay que trabajar por ella, ¿no? Todas las personas que trabajaron durante el capítulo para nosotros, durante un mes, porque no fue una tarde, un mes, todos voluntarios. La mayor parte del laicado dominicano, ciertamente. Algo que llama la atención,
por ejemplo, entre nosotros pues todavía queda un poco la idea de que, bueno, la iglesia es del párroco, del cura y allá ellos, ¿no? Y yo soy un paciente de lo que ellos hagan. Qué cosa tan distinta decir, la iglesia es mía, es decir, la comunidad es mía. Y mía no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de responsabilidad. Tengo que responsabilizarme. Y darte cuenta sobre todo de que esto para ellos no era un trabajo, sino un gozo. Porque ahí está la clave, ¿no? No era un trabajo, una carga enorme, ¿no? Sino un gozo poder participar en un acontecimiento eclesial como este. Es decir, esto ha sido básicamente, ha significado el capítulo de Vietnam, el capítulo general de Vietnam. Es algo, es decir, que de vez en cuando uno necesita experiencias de estas para saber que la iglesia está viva, cuando en otras partes adviertes como que la iglesia está en declive, ¿no? Yo recuerdo mucho el día que hubo el gran debate sobre el tema de los abusos sexuales, donde algunos de los representantes de algunos países comentaron cosas pues muy tristes, muy dolorosas, un descrédito enorme, ¿no? Pero al día siguiente tuvimos la celebración allí en la parroquia y yo solamente con ver aquel entusiasmo de la gente, aquella concentración, aquella expresión de fe y de alegría, dije, bueno, pues bueno, este es el claroscuro de la iglesia, este es el claroscuro, ¿no? Así pues, este ha sido un poco el mensaje fundamental. A mí me ha quedado sobre todo dos cosas. Primero, la importancia que tiene un acontecimiento de estos para animar a una iglesia local, ¿no? Es un testimonio de la presencia, no del debate, sino la simple presencia. Es decir, cómo disfrutaban esta gente tener en su casa a 180 dominicos porque sabían que eran de todo el mundo, ¿no? Y en segundo lugar, me ha quedado sobre todo el testimonio de una iglesia joven, viva y alegre, que yo pediría pues para todas nuestras comunidades. Bien, este es el resumen del capítulo general de los dominicos en Vienoa en el 2019, con la elección de Gerard Francisco III Timoner. Bien.